Algunas de las plantas más fuertes de tu jardín no mueren por el frío, no mueren por la sequía, no mueren por plagas, mueren por la forma en que las cosechan. Y lo más sorprendente es que la mayoría de los jardineros ni siquiera se dan cuenta de que están debilitando poco a poco sus plantas inmortales cada vez que cosechan. Las verduras perennes suelen venderse con una promesa muy atractiva: siémbralas una vez y tendrás comida para siempre, sin volver a plantar sin preocuparte. Pero esa promesa solo es cierta si las manejas bien. Si eres nuevo aquí en Permayield, este canal trata de algo muy simple: en construir jardines que se vuelvan más fuertes con el tiempo, no jardines que se agotan por pequeños errores repetidos. Así que si te interesa cultivar pensando en años, no solo en la próxima cosecha, dale like al video y suscríbete ahora mismo. Eso ayuda más de lo que imaginas y mantiene este tipo de contenido creciendo. Ahora, hablemos del primer error que daña más perennes de lo que la gente cree: cosechar demasiado. Cuando una planta perenne se ve grande, llena de hojas y fuerte, es muy fácil pensar que puedes cortar bastante. Tomas un poco más de lo planeado, luego otro poco, y antes de darte cuenta, has eliminado una gran parte del crecimiento. El problema es que las perennes funcionan diferente a los cultivos anuales. Los cultivos anuales están diseñados para crecer rápido, producir y terminar su ciclo en una sola temporada. Las plantas perennes, en cambio, almacenan energía en sus raíces, coronas y estructuras subterráneas para sobrevivir al invierno y volver a crecer el año siguiente. Cada vez que cosechas demasiado, estás reduciendo la capacidad de esa planta para recargar esa energía. Tomemos el espárrago como ejemplo. Mucha gente comete el error de empezar a cosechar demasiado pronto. El primer año casi nunca se debe cosechar. El segundo año solo un poco. ¿Por qué? Porque la planta necesita desarrollar raíces profundas primero. Si comienzas a cortar espárragos demasiado temprano o demasiado seguido, la planta puede sobrevivir, pero nunca alcanza todo su potencial. Con el tiempo, las cosechas se vuelven más pequeñas en lugar de más grandes. Algo parecido ocurre con la col rizada perenne o con los llamados tree colored. Muchas personas cortan hojas constantemente porque ven que la planta vuelve a crecer rápido, pero esa presión constante obliga a la planta a entrar en modo de supervivencia. Cuando eso pasa, el crecimiento de las raíces se reduce, y raíces más pequeñas significan plantas más débiles. También significa algo que muchos jardineros no notan: menos mejora del suelo. En Permayield hablamos mucho de cómo las perennes ayudan a construir suelo con el tiempo, pero solo pueden hacerlo si se les permite desarrollarse. Otro error común es cortar demasiado cerca de la base. En plantas como las cebollas perennes o las cebollas caminantes, cortar demasiado bajo daña los puntos de crecimiento. Al principio no se nota mucho. La planta sigue creciendo, pero año tras año la multiplicación se vuelve más lenta. El ruibarbo es otro ejemplo clásico. Muchas personas ven una planta grande y deciden cosechar casi todos los tallos. Pero si quitas demasiado, la planta pierde demasiadas hojas, y esas hojas son esenciales. Las hojas son los paneles solares de la planta. Sin suficientes hojas, la planta no puede producir energía suficiente para alimentar las raíces. El daño no siempre se nota ese mismo año. Muchas veces aparece la siguiente temporada, cuando la planta emerge más débil, con tallos más delgados y menos vigor. Aquí es donde la paciencia separa a los jardines fuertes de los que siempre luchan. Las plantas perennes recompensan la moderación. Cuando cosechas con equilibrio, el sistema se fortalece. Cuando cosechas con ansiedad, el sistema se agota. Y además del exceso de cosecha, hay otro factor que acorta la vida de muchas perennes: el momento en que cosechas. Cada corte afecta más de una temporada. Piensa siempre en el largo plazo. Antes de cortar, pregúntate algo simple: ¿esta planta está lo suficientemente fuerte para esta cosecha? Si no estás seguro, corta menos. Porque las perennes no son simplemente vegetales, son infraestructura viva dentro del jardín, son inversiones a largo plazo. Pero cosechar demasiado no es el único problema que debilita a las plantas inmortales. Hay algo que muchos jardineros hacen después de la cosecha que puede dañarlas aún más. Cosechan y después simplemente se alejan. No hay recuperación para la planta, no hay cuidado después del corte, no hay apoyo para que vuelva a crecer. Con los cultivos anuales, eso no importa demasiado, porque al final de la temporada arrancas la planta y todo termina ahí. Pero con las perennes, cada cosecha es como una pequeña herida, y las heridas necesitan tiempo para sanar. Aquí entra uno de los problemas más comunes: el abandono después de la cosecha. Cuando cortas una planta perenne,
especialmente hojas o tallos, la planta entra inmediatamente en modo de recuperación. Empieza a usar energía almacenada en las raíces para producir nuevo crecimiento. Ese proceso necesita agua, nutrientes y estabilidad en el suelo. Si el suelo está seco, compacto o pobre en nutrientes, la planta intenta recuperarse, pero lo hace con dificultad. Tal vez veas algunas hojas nuevas y pienses que todo está bien, pero bajo la tierra ocurre algo diferente. Las raíces comienzan a reducirse ligeramente para equilibrar la falta de energía, y así empieza el declive. Algo tan simple como añadir una capa ligera de compost o mulch después de una cosecha puede marcar una enorme diferencia. Esa capa mantiene la humedad, alimenta a los microorganismos del suelo y protege las raíces del estrés. En Permel tratamos las plantas perennes como activos a largo plazo, y los activos necesitan mantenimiento. Otro error silencioso es remover demasiado el suelo alrededor de la planta después de cosechar. Muchos jardineros empiezan a cavar cerca de la base, plantar otras cosas muy pegadas o arrancar malas hierbas de forma agresiva. El problema es que las raíces de las perennes se extienden mucho más de lo que parece en la superficie. Cuando se dañan las raíces finas que están cerca de la superficie, la planta pierde parte de su capacidad para absorber agua y nutrientes. Imagina cortar lentamente los cables que alimentan un sistema eléctrico. Eso es lo que ocurre cuando se dañan las raíces constantemente. El control de malezas también puede convertirse en un problema si se hace mal. Arrancar malas hierbas con fuerza cerca de una planta perenne puede arrancar también raíces importantes. A veces es mejor cortar las malezas al nivel del suelo y dejar que las raíces se descompongan naturalmente. De esta forma, proteges la red subterránea. Otro error muy común es seguir cosechando demasiado tarde en la temporada. Cuando el verano termina y se acerca el otoño, muchas perennes necesitan tiempo para almacenar energía antes del invierno. Si continúas cortando hojas o tallos hasta el último momento, la planta entra en la temporada fría debilitada, y una planta débil en invierno comienza la primavera siguiente con menos fuerza. El espárrago es un ejemplo muy claro. Después de la cosecha de primavera, los tallos crecen altos y se vuelven como pequeños arbustos verdes. Algunas personas los cortan porque se ven desordenados, pero esos tallos están reconstruyendo las reservas de energía de la planta. Cortarlos demasiado pronto reduce la producción del siguiente año. Lo mismo ocurre con muchas hierbas perennes. Podar demasiado cerca del invierno puede hacer que las plantas sufran más durante el frío. También está el tema de dividir las plantas en el momento incorrecto. Algunas perennes necesitan dividirse cada pocos años para mantenerse fuertes. El ruibarbo, ciertas cebollas perennes o algunas hierbas crecen mejor cuando se separan y se replanta parte de la raíz. Pero si esa división se hace durante una ola de calor o justo antes de una helada, el estrés puede frenar la recuperación. El momento correcto lo cambia todo. El riego también es importante después de la cosecha. Muchas personas creen que las perennes son totalmente resistentes a la sequía. Es cierto que sus raíces profundas ayudan, pero después de una cosecha fuerte, la planta necesita más agua durante un corto periodo para regenerarse. Si reduces el riego justo después de cortar, creas un ciclo de estrés, y esos ciclos repetidos acortan la vida de la planta. Incluso la herramienta que usas puede afectar la salud de la planta. Cortar con tijeras o cuchillos sin filo rompe el tejido en lugar de hacer un corte limpio. Esas heridas irregulares tardan más en sanar y pueden abrir la puerta a enfermedades. Las perennes no son frágiles, pero sí responden a la forma en que las tratamos. Responden al equilibrio, responden al cuidado después de la cosecha, responden a la estabilidad. Pero hay otro tipo de error que puede matar perennes aún más rápido que todos estos, y no tiene que ver con cómo cortas la planta, tiene que ver con cómo diseñas tu jardín y lo que esperas de esas plantas. Muchas plantas perennes no fallan por el clima, no fallan por el suelo, fallan por las expectativas equivocadas del jardinero. La gente escucha plantar una vez y cosechar para siempre, y asume que eso significa que la planta puede sobrevivir a cualquier cosa sin planificación. Entonces colocan perennes en cualquier lugar del jardín, sin pensar en el largo plazo. Ese es uno de los errores más comunes. Plantar perennes en espacios temporales sucede más de lo que parece. Alguien planta una perenne en un bancal donde el próximo año quiere mover el huerto, cambiar el diseño o rotar cultivos. Cuando llega ese momento, la planta ya está establecida. Entonces intentan moverla demasiado pronto. Ese trasplante temprano rompe el sistema de raíces que apenas estaba comenzando a fortalecerse. A la planta sobrevive, pero pierde fuerza durante una temporada completa. Las perennes necesitan estabilidad. Cuando permanecen en el mismo lugar durante años,
sus raíces se expanden profundamente. Esa expansión es lo que permite que el suelo mejore, que la planta resista sequía y que las cosechas aumenten con el tiempo. Moverlas constantemente rompe ese proceso. Otro error muy común es plantar demasiado cerca. En el primer año, muchas perennes se ven pequeñas. Entonces, el jardinero piensa que hay espacio de sobra y coloca otras plantas muy cerca. Pero las perennes están diseñadas para crecer lentamente y ocupar más espacio con el tiempo. Después de 2 o 3 años, empiezan los problemas. Las plantas compiten por luz, compiten por agua, compiten por nutrientes. El aire circula peor y aparecen enfermedades. Y muchas veces el jardinero culpa a la planta. Pero el problema no era la planta, era la falta de paciencia. Cuando plantas perennes, debes pensar en el tamaño que tendrán en 5 años, no en el tamaño que tienen hoy. También ocurre algo cuando se mezclan plantas incompatibles. Algunos jardineros colocan plantas muy agresivas junto a perennes que crecen lentamente. Por ejemplo, hierbas que se expanden rápido cerca de plantas jóvenes que necesitan tiempo para establecerse. Con el paso de los años, la planta agresiva domina el espacio. La más lenta pierde luz y recursos. Incluso, una planta fuerte puede debilitarse si siempre está compitiendo. El diseño del jardín es más importante de lo que muchos creen. En Permeld no pensamos en el jardín como una colección de plantas. Pensamos en un sistema. Un sistema tiene en cuenta la luz del sol, el flujo del agua, la profundidad de las raíces y el tamaño final de cada planta. Hay otro error relacionado con las expectativas: intentar obtener la máxima cosecha todos los años. Las perennes funcionan mejor cuando tienen ciclos, años de crecimiento fuerte, años de recuperación. Si intentas sacar el máximo rendimiento cada temporada, la planta se agota más rápido. A veces cosechar menos un año significa cosechar mucho más los siguientes, pero eso requiere pensar a largo plazo. También está el mito de plantar y olvidarse. Es cierto que las perennes requieren menos trabajo con el tiempo, pero menos trabajo no significa cero atención. Ignorar cambios en el crecimiento, no renovar el mulch, no observar si la planta pierde vigor, todo eso se acumula. Un jardín fuerte es de bajo mantenimiento, no de mantenimiento cero. Y hay una señal que muchos jardineros pasan por alto: la disminución gradual. Las perennes rara vez mueren de repente. Lo que suele pasar es que poco a poco se vuelven más pequeñas. Los tallos se hacen más delgados, las hojas aparecen más pequeñas, la producción disminuye lentamente. Cuando notas esos cambios temprano, todavía hay tiempo de corregir. Añadir compost, reducir la cosecha durante un tiempo, mejorar el drenaje, dividir la planta si está demasiado densa. Detectar esos signos a tiempo puede salvar años de producción. También influye el clima local. Algunas plantas se venden como resistentes, pero cada jardín tiene microclimas diferentes. Una planta que prospera en una región puede luchar en otra, si las condiciones no son adecuadas. La inmortalidad de una planta siempre depende del entorno. Las plantas perennes son como relaciones a largo plazo. Responden a la estabilidad, responden al cuidado constante, responden al buen diseño. Cuando esas cosas faltan, incluso las plantas más resistentes se debilitan. Pero cuando se colocan bien, se cosechan con moderación y se apoyan después de cada corte, pueden producir durante muchos años. Y aquí es donde llegamos a la última pieza del rompecabezas. No se trata solo de evitar errores, se trata de crear un ritmo de cosecha que mantenga a las plantas fuertes durante décadas. Aquí está el cambio que transforma por completo la forma de cosechar plantas perennes. Dejas de cosechar según lo que quieres y empiezas a cosechar según lo que la planta puede soportar. Ese pequeño cambio de mentalidad lo cambia todo. Desde la primera cosecha real, establece una regla simple: nunca cortes más de 1/3 del crecimiento activo de la planta al mismo tiempo. Esa regla protege las reservas de energía que la planta guarda en sus raíces. Las hojas no están ahí solo para verse verdes. Son la fuente de energía que alimenta todo el sistema bajo tierra. Cuando dejas suficiente follaje, la planta puede recuperarse rápidamente. Después de una cosecha grande, es buena idea darle a la planta un pequeño apoyo. No necesitas nada complicado. Una capa ligera de compost o materia orgánica alrededor de la base puede ayudar mucho. No pegada directamente al centro de la planta, sino alrededor de la zona de raíces. Eso alimenta la vida del suelo y ayuda a retener la humedad. Luego, observa. Las plantas perennes sanas muestran señales claras cuando están fuertes: brotes nuevos y gruesos, hojas con color profundo, crecimiento constante. Si el crecimiento comienza a ralentizarse demasiado, es una señal de que la planta necesita descanso antes de la próxima cosecha. También ayuda a rotar las zonas de cosecha
dentro de la misma planta o del mismo bancal. En lugar de cortar todo al mismo tiempo, puedes cosechar una parte mientras otra se recupera. Esto imita lo que ocurre en la naturaleza cuando los animales se alimentan de las plantas sin destruirlas por completo. Ese patrón mantiene equilibrado el sistema de raíces. La conciencia de las estaciones también es muy importante. Cuando el final de la temporada se acerca, reduce las cosechas. Permite que la planta reconstruya energía antes del invierno. Una planta que entra al invierno fuerte, comienza la primavera con mucho más vigor. Cada pocos años también es útil revisar el espacio que ocupa la planta. Si la corona se vuelve demasiado densa, o hay demasiados brotes juntos, dividir la planta en el momento adecuado puede revitalizarla. Muchas perennes responden muy bien a este proceso cuando se hace con cuidado. No es daño, es renovación. Herramientas limpias y afiladas también ayudan. Un corte limpio cicatriza más rápido que un tallo desgarrado. Puede parecer un detalle pequeño, pero con el tiempo hace una diferencia en la salud de la planta. Si juntas todos estos hábitos, cortes, moderados, recuperación, buen suelo, observación y paciencia, las plantas perennes realmente pueden vivir muchos años y seguir produciendo. No solo sobreviven, mejoran. ¿Y ese es el objetivo? Aquí en Permel. No estamos buscando la cosecha más grande de esta semana. Estamos construyendo jardines que seguirán produciendo dentro de 10, 15 o incluso 20 años. Si este video cambió la forma en que ves la cosecha de tus plantas perennes, deja un comentario y cuéntanos, ¿qué planta crees que podrías haber estado cosechando demasiado? Leer esas experiencias ayuda a otros jardineros a evitar los mismos errores. Y si conoces a alguien que cree que las plantas perennes nunca pueden fallar, comparte este video con esa persona. Tal vez le ayude a proteger su jardín antes de que las plantas comiencen a debilitarse. Los jardines fuertes no se construyen tomando todo lo que una planta puede dar. Se construyen sabiendo cuándo detenerse.